nosotros se encuentra hoy don Juan Alejandro Lorenzo Lima. Él no viene desde la isla de Tenerife, concretamente desde el Valle de la Orotava. Es precisamente ahí donde inicia sus estudios de enseñanza primaria, secundaria y bachillerato. Y yo creo personalmente, Juan Alejandro, que precisamente por haber nacido en la villa de la Orotava, cuna del patrimonio histórico-artístico, cultural de Tenerife, probablemente ahí fue donde tú desarrollaste una sensibilidad especial por el patrimonio religioso. Todo eso le llevó a que cursara sus estudios universitarios en la Universidad de La Laguna e ingresase en la licenciatura de Historia del Arte. Pero su último año de carrera decide ir más allá y desplazarse a la provincia de Granada, y ahí precisamente es donde tiene la oportunidad de cursar sus estudios de doctorado y se doctora en la Universidad de Granada. Regresa a su isla natal y se prepara sus oposiciones al cuerpo de profesorado de enseñanza secundaria y bachillerato, alcanzando su plaza como funcionario de carrera. Desarrolla su labor docente en algunos centros de educación secundaria y bachillerato, pero finalmente, por cuestiones del azar, no, sino por méritos propios, actualmente forma parte de la Dirección General de Cultura y Patrimonio del Gobierno de Canarias. Concretamente, ahí asume la coordinación de inventarios de bienes culturales y del sistema de información del patrimonio cultural de las Islas Canarias. Sus investigaciones se han centrado en distintos temas, pero vamos a destacar sobre todo el relacionado con la cultura producida en Génova entre los siglos XVIII y XIX, las artes plásticas, la arquitectura y el comercio artístico promovido en Canarias durante el tránsito de las épocas modernas y contemporáneas. A todo esto hay que añadirle una cantidad importante de artículos de carácter científico, que no solamente es autor, sino evaluador de otros artículos científicos, es autor de diferentes publicaciones, y más allá de lo académico y de lo laboral, yo destacaría que Lorenzo Lima, a lo largo de su vida, ha procurado formarse en los aspectos religiosos, litúrgicos y espirituales. Y yo creo que es la simbiosis perfecta para entender la historia del arte. Conocer desde el punto de vista histórico-artístico, pero también mover y tener en su corazón la fe y comprender la iglesia, la liturgia y la religiosidad. Por lo tanto, estamos ante uno de los mejores conocedores del arte religioso en Canarias. Y no es por el aprecio que te tengo, sino porque es una realidad. Aprovecho para compartir con ustedes que esta tarde hemos estado en la iglesia de San Francisco, a puerta cerrada, que como saben en San Francisco está ahora mismo cerrada. Y él, durante 2 horas y media o 3, ha estado fotografiando cada retablo, cada altar, cada imaginería religiosa, cada parte del artesonado, haciendo un verdadero estudio fotográfico que nos va a servir como estudio, como análisis, para luego las intervenciones que tienen que hacerse en la iglesia de San Francisco. Ustedes saben que, igual que en casa, las casas cuando no se abren, están cerradas, empiezan los deterioros. Créanme si les digo que ahora mismo en la iglesia de San Francisco está, en el cine, en paliativos o en la UCI. Jamás en mi vida he visto la iglesia de San Francisco como está en la actualidad. Ya el doctor, a lo largo de su ponencia, hará alusión. Es el momento de ponernos las pilas, todas las administraciones públicas, para que trabajemos en una sola línea e intervengamos en la iglesia de San Francisco. Y si todos los que estamos aquí, que somos parroquianos de San Juan, hemos considerado que la iglesia de San Francisco siempre ha sido segura,
sus dones, perdonen la expresión, y nunca ha estado en buen estado de conservación, ahora mucho peor. Pero también voy más allá. Y hay un aspecto que sí está en nuestras manos, que es algo tan fácil como limpieza y orden, y no lo hago. Vamos a partir y vamos a hacer autorreflexión y análisis de qué nos estamos equivocando nosotros como comunidad. Una vez dicho esto, espero que disfruten de la sapiencia de Lorenzo Lima, porque estoy seguro que no nos va a dejar pasar por alto, y sobre todo porque cuando transmite de corazón. Así que nada, muchas gracias. De otro San Juan, pero la verdad. Y me gustaría empezar agradeciendo la invitación conmigo de la parroquia del párroco, las palabras de Chedey, un poco laudatorias, me voy a decir desde ahora, porque las expectativas están muy altas. Y bueno, también les pido permiso porque me he retirado la chaqueta que hace mucho calor. Entonces, en cualquier caso, lo que vengo a plantearles hoy simplemente es una llamada de atención, por así decirlo, sobre el patrimonio que atesora la parroquia. Porque muchas veces ocurre de que los que nos dedicamos a gestionar elementos del patrimonio cultural o que nos dedicamos a investigar, muchas veces el trabajo que acometemos queda un poco desapercibido y no nos ocupamos en muchas ocasiones de transmitirlo para que ustedes conozcan un poco por dónde van las acciones que estamos desarrollando y cuáles son las propuestas de investigación. Por eso lo que les traigo es simplemente una vuelta al día. Vamos a intentar reflexionar sobre las obras más importantes que tiene la parroquia. Vamos a ver cuáles son sus sentidos en muchos aspectos y también en avanzo que hay algunas novedades. Vamos a plantear algunas cuestiones que son verdaderas, interesan porque aportan luz sobre algunas obras fundamentales que tiene el mundo. Y lo primero que tenemos que hacer es darnos cuenta de que a día de hoy la parroquia de San Juan de Telde conserva un volumen de bienes bastante notable, pero digamos que se ha quedado atrás. Esa creo que sería la primera idea. ¿Y por qué digo esto? Porque cuando alguien quiere aproximarse, viene por aquí un turista o un estudiante o un interesado en el patrimonio, lo primero que hace es consultar qué se ha escrito sobre la parroquia. Y la primera sorpresa que se lleva es que el único libro más actual que recoge el patrimonio con un carácter monográfico, con un carácter global, es decir, el libro de la parroquia, se limita a la publicación genérica del presbítero don Pedro Hernández Benítez, que se publicó en el año 58, hace casi 70 años. Entonces, ha pasado mucho tiempo. Es verdad, ahora veremos que se han hecho aportes puntuales sobre algunas piezas que estudiaremos, pero una visión de conjunto que nos permita conocer cuál es la evolución de la parroquia, pues no existe. Y esto es significativo porque otros pueblos de Gran Canaria sí cuentan con libros actualizados. Es decir, las publicaciones, sobre todo de don Santiago Cazorla, en los años 80, 70 y 90, o los últimos libros de don Julio Sánchez Rodríguez, que ha hecho una labor inmensa y muy importante de divulgación en torno a Terror, a Lucas, a Este y otros pueblos del norte. Insisto, Telde se ha quedado muy atrás, pero no solo la parroquia, también sucede con los fundamentos históricos del municipio, que es uno de los pueblos de mayor trayectoria histórica y cultural de la isla de Gran Canaria. Pero esos problemas no son solo de conocimiento de investigación, también sucede con la situación jurídica. Es decir, todos sabemos que esta iglesia es bien de interés cultural, que es la máxima figura que se concede a un edificio por sus valores en el ámbito canario. La parroquia es bien de interés cultural desde junio de 1991, pero su declaración como BIC, es decir, el documento que se publicó en el Boletín Oficial de Canarias, está incompleto. A día de hoy, para que un BIC se encuentre actualizado, tiene que tener tres aspectos claros. Saber por qué este edificio es de interés cultural, por qué tiene esa categoría. Yo siempre digo que si esto fuese el fútbol, la parroquia está jugando la Champions League, la máxima categoría. Pero, ¿por qué está la parroquia ahí? Pues el documento no lo aclara. Y no sabemos por qué este edificio es comparable a la Catedral de Santa Ana y a otros edificios importantes de la isla. No lo tenemos suficientemente claro. Y también falta por delimitar cuál es su entorno, porque lo importante no es solo el edificio, los muros adentro. Nos interesa saber cuál es el entorno que garantiza su conservación,
que quede contextualizado. Imaginemos que construimos un supermercado al lado. Pues la parroquia pierde valor, sus valores paisajísticos, sus valores identitarios, y también, lo más importante, no hay una relación circunstancial de todos los elementos que están dentro del bien de interés cultural que es el edificio y que tienen una consideración alta. Sin ir más lejos, cuando hace unos meses se restauró el retablo mayor, el retablo flamenco, no quedaba suficientemente claro si el hecho jurídico protegía al edificio. Nadie duda que el Cristo de Telde, como luego veremos, y el retablo son bienes fundamentales de la parroquia, pero eso es teoría, es un conocimiento especulativo, porque como hecho jurídico no consta, y tenemos aquí las administraciones que empezar a trabajar. Hay que reconocerlo todo, los motivos, lo que está dentro y su entorno. Pero eso después contrasta con lo que sucede, porque basta que la parroquia se haga una intervención y que llame mucho la atención. Lo que sucedió hace unos meses con la restauración del retablo mayor, el retablo flamenco, es un ejemplo. Constantemente en la prensa se interesó, se hizo una rueda de prensa. Pero insisto, son hechos puntuales que no tienen una continuidad. Y eso demuestra claramente que el edificio más representativo, por muchos aspectos, de la historia de Telde es su parroquia matriz, el edificio más, uno de los edificios históricos más importantes de la ciudad, y prácticamente su corazón, podemos decir. El templo no era solo un lugar religioso, aquí sucedían muchísimas cosas. Era un lugar donde se identificaba el campesino, donde se desarrollaban muchas prácticas que trascendían muchas veces de los actos piadosos. Era un lugar de identidad. Y aquí solo hay que ver la cantidad de personas que se acercan al Cristo de Telde para darse cuenta de que esto es algo más que un edificio religioso. Podemos tener devoción, pero también esto entronca con valores identitarios, con valores culturales y con muchas más cuestiones. Porque además este templo es heredero de una historia que empezó muchísimo antes. Yo no me voy a remontar a la época del obispado de Telde, en el siglo XIV, en la época de Clemente VI y demás, las misiones mallorquinas, pero este templo es heredero de ese mensaje religioso. Y como tal tenemos que valorarlo, porque además solo tenemos que ver y analizar cómo se llaman los núcleos fundamentales de la ciudad. San Francisco, San Gregorio los Llanos, San Juan, está dominado por el hecho religioso. Y repito, eso va más allá de la propia dimensión cultural, de la propia dimensión religiosa y cultural. Incluso si analizamos el edificio, ya viéndolo en perspectiva, nos damos cuenta de que la parroquia es casi como un castillo en sí mismo. No se han percatado de cómo los muros almenados delimitan su entorno, de cómo adquiere una entidad propia dentro del núcleo poblacional. Y hay que ver la cantidad de fotografías que existen sobre actos religiosos celebrados en su entorno. Si tuviésemos que elegir el fotocall de Telde, sin duda es este, el de la parroquia. Todo, absolutamente todo, transcurría aquí, en gran medida. Los episodios históricos más importantes. Y a medida que pasa el tiempo, la parroquia se fue actualizando. Hay que ver cómo ha evolucionado su frontis. Luego hablaremos un poquito de las intervenciones. Pero esta es una fotografía de principios del siglo XX y aquí vemos cómo su fachada ha ido modificándose con los proyectos arquitectónicos de Laura del Arroyo a principios del siglo XX, las reformas, las necesidades que tuvo la torre de actualizarse incluso en las últimas décadas del siglo XX. Es decir, es, por así decirlo, un reflejo de la evolución de la historia del pueblo. Pero eso no tiene que hacernos olvidar que si lo empezamos a mirar con detalle, nos encontramos testimonios de muchísima antigüedad. Las portadas de la iglesia, las dos principales, al frente, el frontis y la lateral, son unas manifestaciones solventes de arte gótico que se remontan al siglo XVI. Pensemos que por esta puerta llevan entrando al edificio religioso muchos vecinos de la ciudad y foráneos durante más de 5 siglos. Y esto es, nunca mejor dicho, historia viva, que conviene reivindicar y que insiste en esos valores que nos hacen considerarlo como bien de interés cultural. Es cierto que la fachada está muy intervenida, está prácticamente reconstruida, pero de su aspecto originario solo nos queda esa pequeña mención, terriblemente erosionada. Son lo que nos indican un poco de cómo era el lenguaje o por dónde iba esa primera imagen que tuvo la parroquia. Y en su interior pasa lo mismo. El templo que estamos viendo no es un templo del siglo XVI solo, es un templo de 5 siglos. Y cada época ha dibujado y ha introducido elementos puntuales en esta iglesia. Esto es, por así decirlo, un conjunto de un montón de cosas que ahora poco a poco iremos diseminando.
Pero si lo analizamos bien y lo miramos con perspectiva, nos damos cuenta de que el esqueleto de este edificio reproduce los esquemas habituales de una parroquia del siglo XVI. Se ha podido intervenir, se han construido capillas, luego veremos el Rosario, de la capilla de San Ignacio del Carmen, de la Sacristía, del Baptisterio, pero el espíritu del templo, sus soluciones espaciales son propias del siglo XVI, de modo que cuando llegó el retablo flamenco en torno a 1515 y poco después el retablo de Telde, ya la estructura del templo tenía que estar consolidada, lo esencial, sus aspectos fundamentales, arquerías de medio punto, columnas de carácter cilíndrico, con unos fustes cilíndricos, capiteles esquemáticos. Y la parroquia de Telde es la única que se ha conservado con estas características sin reconstrucciones posteriores. Aruca se reconstruyó en el siglo XX, Galdar se reconstruyó en el siglo XVIII, la catedral se reconstruyó en el siglo XVIII. Telde nos queda casi como una reliquia que nos permite intuir cómo era esta parroquia en sus primeros siglos. Insisto, con el dos posteriores, pero el esquema es básicamente el original. Y eso es equiparable a lo que sucede, como ven allí, en Tenerife con la iglesia de la Concepción de la Laguna. Son las que marcan posiblemente la pauta de cómo eran estas primeras iglesias en la isla de Gran Canaria. De hecho, Hernández Pérez decía que la parroquia de Telde serviría para hacernos una idea de cómo era la primera iglesia del Sagrario que tuvo las palmas en torno a la catedral. Sí, sería parecida o muy semejante a cómo nos estamos moviendo, ¿no? Y si lo analizamos y nos ponemos a mirarlo con detalle, hay elementos que nos permiten intuir. Por ejemplo, aquí están viendo un capitel gótico con una ménsula renacentista. Esto nos está hablando de que hay diversas fases constructivas. Y si miramos las capillas, ya nos encontramos elementos arquitectónicos típicamente del siglo XVII, columnas toscanas osadas de pilares. Es decir, a lo que voy, si lo analizamos con detenimiento, nos encontramos muchos detalles. Pero es que encima, la evolución arquitectónica de la iglesia es producto de ciertos acontecimientos. Un hecho clave de esta parroquia es que en 1834 se desplomó parte del techo. Las antiguas techumbres de madera colapsaron y cayeron. Y a partir de ahí surgió una reconstrucción que es lo que estamos viendo a día de hoy. Estas bóvedas falsas que están tapando unas techumbres de madera son producto de esas circunstancias. Posiblemente si hubiesen caído, conservaríamos restos de las primeras techumbres, como sí sucede en las capillas, ¿no? Que están viendo aquí. Es un ejemplo de cómo ha evolucionado. Pero es que además sabemos ahora, por ejemplo, de otros añadidos que no se habían valorado. Hoy creo que proyecto por primera vez obras que no se habían visto. El diseño del cancel, donde se coloca el coro, que fue construido en la década de 1828, o la primitiva torre, que están viendo aquí, la torre del reloj, que fue demolida a principios del siglo XX y que ahora sabemos que responde a un diseño de Luján Pérez que luego ejecutaron otros maestros de obra. Esto creo que está inédito, es el diseño de la torre del año ejecutado entre 1822 y 1825, ¿no? Se conserva en el archivo histórico y recuerdo que lo investigué a raíz de la tesis doctoral. Pero solo basta con mirar la capilla mayor para darnos cuenta de que esta iglesia es peculiar. Créanme que si tuviésemos que sintetizar qué es el arte canario, yo les diría que es este retablo. Y me dirán, ¿por qué? Porque aparentemente en este retablo todo es armónico. Y en realidad nada es armónico. Porque esto en realidad es un puzzle de distintas piezas. Aquí tenemos un Cristo mexicano de 1525, un retablo flamenco de 1515, un retablo con una estructura hecha en Telde a mediados del siglo XVIII que acoge las dos hornacinas laterales, una escultura de Luján Pérez y una escultura de Fernando Esteves de 1819. Y si se fijan, nada distorsiona. Solo hay que ver la capilla mayor para darnos cuenta de que todo calza perfectamente. Esto es como si fuese un reloj suizo, que todas las piezas funcionan. Y esto insiste en la idea de que el patrimonio de esta parroquia se fue gestando poco a poco, que no todo llegó del tirón, ni todas las obras responden a un mismo lenguaje estético. Y si a eso unimos que la capilla mayor tiene una colgadura de damasco desde finales del siglo XVII, entendemos cómo era la parroquia y cuál era su imagen distintiva. Miren estas piezas. Esta es la síntesis de la parroquia. Y todo lo que están viendo aquí son obras de primer nivel. Esto es un reflejo de esa historia que se va sucediendo con el paso de los años.
Pero es que además, la parroquia de Telde tuvo una peculiaridad que muchas veces se olvida. Fue el único templo de Gran Canaria que tuvo en sus capillas laterales y en su capilla mayor obras de mucho nivel traídas de Flandes. En su primer imagen, en su primer ornato, la parroquia tenía obras de muchísima importancia. Ahora hablaremos un poquito de ellas, pero todas llegaron aquí en fecha muy temprana al calor del comercio del azúcar. Vamos a entrar ya en época, porque el primer lugar de donde se traen obras importantes a Telde es Flandes, los Países Bajos. Y esto no es casual, ni es producto de una circunstancia anómala, porque en esos años la prosperidad de Telde dependía del comercio azucarero. Me imagino que les suenan los Picachos, las Nogueras, los ingenios azucareros, y a raíz del beneficio que generaba el comercio del azúcar, los primeros propietarios de estas capillas adquirieron en los Países Bajos, en el Ducado de Brabante, las primeras obras. Era, por así decirlo, lo que había, porque era muy difícil traer otras obras debido a la inercia mercantil. Y estas obras que conservó la parroquia son, insisto, manifestaciones de primerísima calidad. Nadie duda que el retablo mayor, que se conserva embutido en el actual retablo, es una obra de primer nivel, otra obra de Champions League, para que se hagan una idea. ¿Por qué? Porque tuvo que haber costado una fortuna, era una obra muy cara. Y a día de hoy se conserva sin las puertas laterales, ¿no? Aquí están viendo un retablo en la Catedral de Uppsala, en Suecia, que nos da una idea de cómo sería el retablo. En su origen era un mueble muy sencillo, no era tan grande y tenía unas puertas, de modo que el retablo estaba cerrado y solo se abría para su contemplación durante el desarrollo de los oficios, cuando se cantaba misa. Antes se cantaba misa al contrario, antes del Concilio Vaticano II, en el siglo XVI, y el retablo solo se abría. El hecho de que estuviese cerrado ha permitido que el retablo se conserve también, porque las puertas se perdieron a mediados del siglo XVIII. Es decir, durante 250 años el retablo estuvo cerrado y no estuvo tan atacado por el polvo, por los elementos de la intemperie. Y cuando lo analizamos, nos damos cuenta de que el retablo tiene muchísimos detalles. Es cierto que es una obra que es muy conocida afuera. Sí, el retablo es conocido en los Países Bajos, pero se ha quedado atrás. ¿Por qué digo que se ha quedado atrás? Porque en los últimos proyectos de investigación sobre el retablo, Telde no figura. Y tenemos que ponerlo al día. Tenemos que compararlo, ahora veremos, con obras de fuera. Y el último tratamiento de conservación que se hizo al retablo, que se limpió, se consolidó, nos ha dado muchísima información. Ahora conocemos el retablo prácticamente al detalle. Digamos que no tiene secreto. Lo que nos toca ahora es divulgar esos secretos. Fíjense, por ejemplo, eran muy conocidas, ¿no? El retablo por la parte de atrás tiene un nombre que alude a Cristóbal García del Castillo, que fue el propietario que lo adquirió. El señor más importante de Telde, el dueño de los genios, de buena parte de los territorios, y en cuanto él testa, en 1539, dice el retablo que coloqué en la capilla mayor y que traje antes de que mi primera mujer falleciera. Por lo tanto, sabemos que es anterior a 1515. Es una fecha muy temprana, es muy temprana. Y esto ya estudió el padre Hernández Benítez, se ha conocido, pero si se fijan y nos miramos con perspectiva, lo que hace el retablo es un detalle. Ustedes saben que está compuesto en torno a 6 relieves. Si se fijan, uno de los relieves del retablo es casi una pintura flamenca. Fíjense que no hay diferencia entre lo que pintaban los grandes maestros en el siglo XV y lo que esculpen. Ahora veremos la posible autoría, ¿no? Pero repito, el conocimiento que tenemos es exhaustivo. Lo hemos analizado con luz ultravioleta, el restaurador Iván Arencilla, le ha hecho un tratamiento impecable, se ha consolidado y ahora tenemos garantía de que el retablo aguante unas décadas más en las condiciones óptimas. Se han consolidado elementos que estaban sueltos, se han limpiado. Y fíjense, se ha aparecido, por ejemplo, restos de policromía antigua que no conocíamos. Sabían que el retablo tenía 27 marcas pirograbadas, ahora sabemos que son 32. Han aparecido 5 más. Las marcas son esto que ven en la cabecita del ángel. Aquí, creo que no, aquí. Esto que están viendo aquí era cuando el retablo estaba terminado, para poder comercializarlo, cuando tenía la calidad, con un hierro marcaba las piezas como sinónimo de óptimo parlamento. Entonces, esto que están viendo ahí en una manita es el símbolo de la ciudad de Almería, donde el retablo tuvo que haberse comprado
aunque se sobreentiende que es una manufactura de Bruselas, ¿no? Aquí están viendo los detalles que les comentaba, y fíjense, ahora sabemos cómo está perfectamente ensamblado la pared y el retablo anterior. Sabemos mucha información. E incluso lo que nos queda ahora es estudiar todos los detalles de la vida cotidiana, porque aunque es muy chiquito y apenas lo percibimos, el retablo es como si fuese una fotografía. Nos permite entrar en un entorno doméstico de Amberes o de Bruselas en el siglo XVI. Fíjense, por ejemplo, los jarrones, los elementos de homenaje. Es una obra de primera magnitud que, vuelvo a la idea, se ha quedado atrás. Estas son las últimas publicaciones que yo conozco de retablos flamencos de esta época y desde no figuran. Esto es un trabajo que tenemos que hacer. Sin ir más lejos, hace una semana se presentó, como están viendo aquí, un retablo de los Reyes Magos en el Museo Diocesano de Milán, que es primo hermano del nuestro. Es un objeto constante de investigación. Además, como les decía, tenía otros retablos. En la capilla mayor estaba el que trajo en primera instancia Cristóbal García del Castillo, pero en la otra capilla colocó un retablo de pincel. Dice en su testamento que se coloque el retablo de pincel que está en mi casa. Es este que están viendo aquí, un retablo que estuvo allí colocado hasta el siglo XIX. Es un retablo de pincel cuyo tema central es el nacimiento del niño Jesús, la natividad, con las puertas cerradas, y repito, se abría y se cerraba en función del culto. Por fuera están Santiago y Cristóbal, que eran las devociones de Cristóbal García del Castillo, su santo patrono. Colocaba las devociones en su capilla. Y su desarrollo es equiparable al de otros retablos de pincel que se conservan en Canarias, la Banana, Agaete, Santa Cruz de Tenerife. Es decir, eran grandes conjuntos que llamaban muchísimo la atención cuando se veían. Imaginemos venir a misa, tenerlo cerrado y al momento de la apertura encontrarnos una sinfonía de colores que eran iluminados con velas. Eran auténticos espectáculos visuales la contemplación de estas obras. Y en la otra capilla, la actual capilla de San José, había también otro retablo flamenco que costeó María Fernández Calva, que era suegra de este Cristóbal García del Castillo, hija de conquistadores. Él funda una capilla en 1938 y trae un retablo que sería muy similar a ese que están viendo ahí de la iglesia de San Lesmes de Burgos. Este retablo fue desmontado en el siglo XIX porque ya los documentos dicen que estaba muy mal conservado y sus esculturas milagrosamente fueron trasladadas a un oratorio aquí cerca de Valsequillo, donde se conserva. Como el retablo mayor, que se fijan, las 5 esculturas que han sobrevivido tienen la marquita que están viendo ahí, la marca en la cabeza, que demuestra que son esculturas, si no manufacturadas, sí comercializadas en la ciudad de Madrid. Fíjense que las esculturas no las entendemos hoy, ven que tienen unas peanas porque esas hechuras estaban adaptadas para ser colocadas en el marco del retablo. Eran pisitas que se colocaban en una estructura del siglo XVI. Pero es que de Flandes llegaron muchas más cosas. La parroquia de Telde, los inventarios dejan entrever que aquí buena parte del homenaje era flamenco. Fíjense que incluso García del Castillo trajo su lauda sepulcral, esta que están viendo aquí, la lauda sepulcral, que es de piedra negra de Flandes, con el emblema de Sotramorfo, se conserva allí, por cierto, sobre un banco. Que convendría despejar, aquí la están viendo, y esto demuestra que llegaban otras piezas, ¿no? También llegaron otras campanas, llegaron otras laudas. En Canarias se conservan dos similares en la isla de La Palma, e incluso yo me atrevo a pensar que esta campana que se conserva en la ermita de Ginamar, datada en fecha muy temprana, a principios del XVI, posiblemente su origen esté en la parroquia, porque era un templo fundado aquí. También llegaron muchas piezas del homenaje. No conservamos los cálices del XVI, no conservamos los ornamentos del XVI, pero milagrosamente se ha conservado este que ven aquí, que es un platito petitorio, un platito que se pasaba para las limosnas y otros usos. Es un plato hecho en bronce de las manufacturas de Dinan, de Flandes. Afortunadamente se conserva uno muy parecido en Agüimes, y también en esa época llegaron otros cálices, otros copones, pero que en Telde lamentablemente no se conserva. Y Telde tiene además una cuestión que pasa muy desapercibida, y no me quiero extender mucho más. Es la única iglesia que yo recuerdo en Canarias que conserva un sagrario lateral. Esto es una auténtica reliquia del pasado, que tiene muchísimos
muchísimo valor. Los retablos, como hemos visto, eran estructuras muy sencillas y en Canarias no se generaliza el sagrario al medio del retablo hasta principios del siglo XVII. Y este desdén se ha conservado milagrosamente. Lo habitual en muchas iglesias era que el sagrario estuviese en un lateral del retablo, eran muy chiquititos y cuando no había copones, en las formas consagradas se guardaban en arquetas de cuero. Y de esas arquetas de cuero solo queda una en Agüime. Si cogiéramos la arqueta de Agüime y la colocásemos en el sagrario del templo, sabríamos cómo funciona una iglesia del siglo XVI. ¿A qué de esto no se habían percatado? No se habían dado mucha cuenta. Pues ahora tenemos que mirar por fuera. La puerta es posterior, pero, repito, el huequito. La estructura remeda los sagrarios del siglo XVI. Y si Flandes fue importante, de América también llegó muchísimo patrimonio de esta parroquia. Muchísimo. De hecho, podríamos decir que en muchos aspectos la parroquia de Telde era casi como una prolongación de prácticas americanas. La imagen que preside el retablo mayor, el Santísimo Cristo de Telde, es otra de esas esculturas de primer nivel, cuya importancia es superior a Telde. Esto trasciende al ámbito canario. De hecho, es pieza de referencia para estudiar en el continente americano la escultura ligera o de materiales dúctiles. Me imagino que esto les suena porque es muy conocido. Es un Cristo que documentó en su época Marín de Cuba, que se decía que llegó a Telde en torno a 1552-55. Ese dato no se ha documentado, pero el estudio de la pieza demuestra que parece ser cierto, ¿no? Se restauró en el año 98 por Pablo Amador y Carmen Besora y su descubrimiento fue muy importante. Los descubrimientos de esa restauración figuran en este libro que publicó Pablo Amador del año 2001, un libro que, por cierto, me decía el autor hace unos días, es necesario revisar, porque ha avanzado tanto el conocimiento de estas piezas que lo planteo aquí ya necesita una revisión. Durante mucho tiempo el padre Hernández Benítez decía que el Cristo estaba construido con caña, y ahora sabemos que no solo caña, hay papelón, elementos que se modelan, unas cavidades que estos huecos. Tened en cuenta que el Cristo pesa muy poquito para el casi 1,80 m que mide, que son así imágenes muy fáciles de transportar y muy amplias para las procesiones, ¿no? La restauración de Amador y de Carolina Besora fue clave porque nos permitió saber cómo estaba construido el Cristo. Acuérdense que del paño de pureza se encontraron unos códices muy interesantes del siglo XVI, y cuando al Cristo se le introdujo una cámara por la ranura, se descubrió que encima es lo que podríamos llamar una escultura de reciclaje, porque está hecho, claro, la manufactura del papel era muy cara en el ámbito del obispado de esta época, y se descubrió que el modelado interno está hecho con material de reciclaje. Y el análisis que se pudo someter a estas imágenes demostró que eran códices económicos tributarios, eran cuentas. Es un Cristo casi así como un ministro de Economía del siglo XVI, pero que tiene, repito, muchísimo valor. Y el descubrimiento de estas piezas, de estos valores que tuvo el Cristo de Telde, permitió impulsar como un ámbito internacional los estudios de la imaginería arcaica. Pablo Amador lo fue a México y ya consiguió su trayectoria como estudioso de este tipo de escultura. Pero hoy me gustaría llamar la atención sobre un hecho que habitualmente pasa muy desapercibido. Recuerdo que cuando vinimos a ver el retablo de la restauración, me llamó la atención que justo debajo del Cristo hubiese un cáliz. Y es un elemento que pasa muy desapercibido. Y esto, que en ocasiones se ha valorado como una cosa decorativa, sobreentiendo que no es así. Porque lo que está hablando el cáliz es de una tradición cultural que nos remite al siglo XVI y que habla del Cristo como lagar místico y varón de dolores, reivindicando la preciosísima sangre de Cristo. Fíjense, estas son algunas estampas que les he puesto aquí, son estampas de autores flamencos que reivindican precisamente eso. Fíjense, Cristo del costado, brotando la sangre, ¿no? Y creo, aquí está incluso bien el extremo, el lagar místico, ¿no? Que es Cristo como sangre, ¿saben? Que el milagro de la transubstanciación convierte las especies del pan y el vino en cuerpo y sangre de Cristo. Y creo que esto hay que estudiarlo mucho mejor, porque en el caso de Telde se dan muchas coyunturas. Apenas 20 años después de que llegase el Cristo del Altar Mayor, el Cristo de Telde, se funda aquí la Cofradía de la Sangre y tuvo una trayectoria cultural muy importante. La documentación lo refleja claramente, pero muy posiblemente el sentido que tuvo el Cristo guarda relación con esto, que además es un fenómeno que es muy
común en Canarias, aunque no nos quedan tantas obras, ¿no? Esto es una pintura conservada aún, donde vemos la misma idea, ¿no? Del costado de Cristo aflora la sangre que luego aparece reflejada en el cáliz donde está la hostia, ¿no? El pan sagrado. Bueno, esta idea creo que hay que revisarla porque está detrás de la concepción del Cristo. Pero es que en América llegaron muchas más cosas. Cuando uno revisa los libros de fábrica, que tuvo ocasión de revisarlos para la tesis, te das cuenta la cantidad de dinero americano que aquí llegó. Muchísimo. Gente que emigraba y que cuando hacía fortuna mandaba a la parroquia a regalar. Esto lo ha analizado por último el profesor Pérez Morera, pero es que la parroquia tiene un volumen bastante notable de platería americana. Creo que es de los que tiene mayor volumen en la isla de Gran Canaria, quitando la catedral, ¿no? E incluso tiene historias curiosísimas, que me imagino que les sonará. Esta que está viendo aquí, que es la lámpara de la Virgen del Rosario, que costeó Francisco López Zambrano, que se costeó en Lima, en su momento de traslado, se hundió y tuvieron que pagar a unos buzos para rescatarla. Es decir, una historia muy peculiar. Y después también el Cristo tuvo limosnas americanas, el Cristo de Tel, de la Virgen del Rosario también muchas. Esta bandeja que están viendo aquí, que costeó Esteban de Castellón, la campana del Adriático, son elementos que venían de India. E incluso se da la curiosidad de que también tenían en fecha muy temprana obras de arte llegadas de otros mercados. La segunda pila bautismal que tuvo la parroquia es esta de barro verde vidriado, que se conserva hoy como pila bautismal en Valsequillo. Pero un inventario dice en 1552 claramente que la parroquia tenía una muy buena pila de barro verde traída de Sevilla, como hay otras tantas en Canarias, hay en Arganda, otras en La Palma y otras en Tenerife. Es decir, fijémonos, Telde participa de rutas comerciales que eran muy habituales. Esta pila fue sustituida en el siglo XVIII por este otro ejemplar que siempre pasa muy desapercibido, pero que es una manufactura muy buena y costó mucho dinero, traída de Génova en la década de 1770. La trajeron los hermanos Vignoni, unos comerciantes practicados en Santa Cruz. A lo que voy es que el patrimonio poco a poco ha ido cambiando. Y a partir de aquí no me quiero extender mucho más. La historia de la parroquia en los siglos XVII y XVIII es muy diversa. Es un lugar que está dedicado a la memoria de las personas que se entierran aquí. No existía un cementerio hasta el siglo XIX. Y si analizamos bien, que estuve en una vuelta esta tarde, la parroquia está llena de lápidas y locas sepulcrales. Las capillas laterales, las capillas colaterales, es un lugar para la memoria. Y también conserva un mueble que créanme que es una auténtica joya. Y pasa muy desapercibido. Yo no recuerdo una obra parecida en Canarias, en los templos canarios, que se haya conservado con este volumen y con esta integridad, que es el antiguo escaño limosnero. Esto es como si fuese, y perdónenme la burrada que voy a decir, un cajero automático. De modo que cuando alguien venía al templo, daba la limosna a su imagen correspondiente. El mueble es una auténtica reliquia del pasado, porque cuando se abrían estas alacenas, se guardaba dentro el dinero y el libro de la cofradía para que no hubiese acciones malas por parte de los mayordomos. Es decir, era un auténtico control en el proceso ejecutivo y en el proceso de entregar dinero. Y fíjense, el mueble tiene 7 compartimentos. Y de esos compartimentos, 6 son para cofradía. Y esto deja entrever que buena parte del culto de la parroquia se sustentaba por lo que daban los particulares. Es decir, la parroquia de Telde es un ejemplo interesantísimo para estudiar una economía doble. El dinero lo daban los patronos de las antiguas capillas, los herederos de García del Castillo, y después también la gente del pueblo que daba directamente el dinero. Y el templo se pudo construir poco a poco gracias a esta suma de contribución. El beneficiado Francisco Llanes edificó a finales del siglo XVII la capilla de San Ignacio, hoy presidida por la Virgen del Carmen. La capilla del Rosario se edificó por la Cofradía del Rosario, que tenía muchísimo dinero porque era muy popular. Atesoró y congregó a las gentes populares del pueblo de Telde. Y esa capilla, que hoy pasa muy desapercibida con su sagrario, ya sabemos, copiando el primero flamenco de los sagrarios, es muy interesante porque es un reflejo de mucho dinero americano. Esta capilla se construyó con muchísimo dinero que vino de América. Y las cuentas dejan entrever que no eran grandes fortunas, eran pequeños dineros que daba la gente. Pequeñas minerales, limosnas que daban en las alcancías de los barcos que retornaban de aquí. Y eso permitió que los retablos sean
interesantes. Aquí hay retablos que pasan muy desapercibidos, pero que son obras interesantes. Un retablo cartamanierista de 1699. El retablo mayor, donde se embutió el retablo flamenco y el Cristo, construido por un maestro que ha pasado muy desapercibido, Nicolás Jacinto Viguero. Hoy veíamos en San Francisco retablos que son muy deudores de este estilo, por lo que la influencia del retablo mayor de Telde tuvo que ser muy importante a mediados del XVIII. Y en el retablo de Telde también hay dinero americano. Este retablo en concreto se pudo dorar gracias al dinero que dejó Diego López Montañés en verano. Nuevamente, dinero americano. Y en esos retablos nos encontramos obras de autores importantes, también tiene buenas obras pictóricas. Se conserva un Hernández de Quintana firmado en este retablo y las obras que lo decoran, que es un auténtico panteón de santos jesuitas, están firmados por un pintor palmero, Juan Manuel de Silva. No sabemos por qué este pintor palmero terminó trabajando para Telde, pero son de las poquitas obras que tienen firmadas. Incluso Hernández Benítez, cuando publicó su libro, decía un tal Juan Silva, que no sabía quién era, porque no controlaba los pintores que estaban trabajando en otras islas. Las devociones fueron muchísimas: San Ignacio, la Virgen del Rosario, San Nicolás de Tolentino, Echevilla Ayer de los devotos de San Amaro, devociones muy, muy populares. Y ya para terminar, solamente de hablar de los grandes maestros. Telde tiene la suerte de conservar obras de primer nivel de nuestros grandes escultores. Y obras muy importantes. El caso de José Luján Pérez es evidente. Ustedes lo conocen, son listas de referencia, ¿no? Se piensa que Luján Pérez era prácticamente un taller muy antiguo, pero cuanto más conocemos a Luján hay que entenderlo mejor. Y no todas las obras que están en la parroquia las esculpió Luján para la parroquia. La Virgen de la Soledad viene de San Francisco, la escultura del Señor Evangelista viene de la cofradía que estaba en la iglesia de San Pedro Mártir, y sí sabemos que Luján trabajó para la parroquia puntualmente. La documentación dice que renovó la silla del coro, que actualizó el frontis, pero el documento más importante es una carta de 1813 en la que el responsable de los encargos de la parroquia en Las Palmas le dice al beneficiado: el señor Pérez ya ha terminado el San José y ha quedado como medianamente bien. Dice, ha empezado el San Juan y quiere que sea una cosa buena. Eso demuestra que además el San Juan, y dice también la carta algo así como: el señor obispo quiere que el San José se coloque en el altar mayor. O sea que el San José estaba colocado originalmente donde está ahora en la escultura de San Pedro Mártir. Esta escultura de Luján, datada perfectamente en 1813, creo que es otra de las que ha pasado muy desapercibida. ¿Y por qué? Porque en 1813 Luján no era un escultor al uso. Era un señor que estaba ya bastante mayor, que tenía algunos problemas de enfermedad y que estaba todo el día literalmente trabajando en la Catedral de Santa Ana como arquitecto. Esta escultura tiene más un valor que demuestra claramente pues, el aplomo, el lenguaje gestual. Son rasgos de un Luján muy maduro y del mejor Luján. Pero claro, decía el documento que Luján Pérez había empezado con un San Juan que quería cosas buenas. Luján enferma, no concluye el encargo del San Juan y las cuentas dicen que en 1819 llega una escultura nueva del San Juan Bautista. Otra obra que, si me lo permiten, también convendría valorar como pieza de primer nivel. Es una pieza que durante mucho tiempo se dudaba. Hernández decía, no, porque la carta decía que de Luján. La documentación deja entrever claramente que esta escultura se encargó en la Orotava a Fernando Esteves de Santa, que es el discípulo de Luján y el mejor escultor del siglo XIX. ¿Por qué estas esculturas se encargó en la Orotava? Esa era la duda, no sabíamos por qué. Yo dediqué hace unos cuantos años un artículo y encontré la pista. Esta escultura se encarga a la Orotava porque la persona que media para encargarla es José de Lugo y Cabrera. Este señor era vecino de Telde porque había casado con una dama de Telde, pero por la parte de Lugo procedía de la Orotava. José de Lugo Cabrera fue el enlace para que encargase al escultor la pieza. El San Juan costó una fortuna, no es una obra barata, para términos de la época fue una obra muy cara y se encargó junto al trono, los faldones y todos los elementos de procesión. Si la analizamos bien, es una escultura muy importante en la trayectoria de Fernando Esteves. Es una escultura que tiene un importante trabajo de la obra de la madera, el trabajo de talla, los estucos en las decoraciones, y es muy interesante por los elementos de talla en pie, mano,
mucho que ver con los ideales neoclásicos en los que él trabajó, pero es que si lo analizamos bien, encontramos su punto de origen. El San Juan no es tan original. Lo original es que sea capaz el escultor de adaptar una escultura que le quedaba muy cerca. El origen de esta escultura se encuentra en esta obra, que es el titular de la parroquia de San Juan, pero la octava, el pueblo donde vivía Esteve. ¿Qué hace Esteve? Una rectificación neoclásica de una escultura que había llegado al Otava casi 30 años antes procedente del Egipto. Esto es muy interesante porque demuestra por dónde va. La que ven al medio sería la madre, el hijo y el nieto. Pues la del medio es una escultura también de Esteve, del primer Esteve de primera época que se conserva en Arafo. Es el San Juan de San Gregorio de Arafo. Si comparamos la escultura de Arafo de 1808 con la escultura de Telde de 1819, nos percatamos de que Esteve dio una de las dos como escultor y dejó de ser un simple aprendiz para convertirse en un gran maestro. De hecho, tengo la sensación de que la escultura de Telde es una de sus primeras obras importantes, que antecede a unos trabajos que hizo para la par. Pero ya termino. El interés en la octava no se centró solo en el San Juan, porque en esos años, como les dije, la parroquia sufre una catástrofe, y es que en 1834 se cae parte del techo. La parroquia tuvo que cerrarse durante unos años, entre el año 35 y 43. Los cultos se oficiaron durante un tiempo en la parroquia de San Francisco y tuvieron que intervenir todos los techos de la nave. Los de las capillas se salvaron. Durante ese tiempo, la iglesia empieza a sufrir otras actuaciones que la modernizan. Ya no es el gusto flamenco, ya no es el gusto barroco, ahora es el gusto neoclásico, que ya había introducido Luján y Esteve. ¿Y qué hacen en esa época? Pues se fijan de que muchas parroquias de Tenerife y de Gran Canaria están construyendo tabernáculos. ¿Qué es esto que están viendo aquí? Y la parroquia de Telde no sé qué encontrar. En Gran Canaria, si se recuerdan, la parroquia de Gandar tiene un tabernáculo, recuerdan, ¿no? Al medio de la vida. Pues Telde también tuvo su tabernáculo, y su tabernáculo es este. Este tabernáculo, hoy día está seccionado, estaba colocado justo aquí, al medio de la capilla mayor. Y un inventario de 1851 dice que estaba colocado al medio de la capilla de la nave, ¿no? El retablo del flamenco, el Cristo desde arriba, el retablo delante, y en laterales, en unas pianitas, estaba San Juan Bautista, la escultura de Esteve, y la antigua escultura de San Pedro Mártir, antes de este, que llegó un poquito después. No sabemos cuándo se construyó el tabernáculo, porque las cuentas no dan pistas. He revisado mucha documentación y cuando la tesis no encontré la documentación. Encontré todo lo demás. El cancel, la torre, los retablos, pero el tabernáculo no. Esto deja entrever muy posiblemente que el tabernáculo tuvo que haberlo pagado alguien de mucho dinero, porque el pago escapó al control de la parroquia. O, otra opción, es que lo haya pagado la cofradía del Santísimo, del que no hay cuentas tan detalladas en esos años. Sea como sea, si se fijan, lo que es evidente es que el tabernáculo copia claramente, creo que es evidente, el tabernáculo de mármol que se conserva en la parroquia de la Concepción de la Horta. El del Otava fue una obra no costosa, costosísima. Llegó y se inauguró en 1823. Por lo tanto, el tabernáculo de Telde tuvo que construirse entre los años 20 y la década de 1850. Yo creo que es un proyecto más de la reconstrucción del techo, de ese periodo. Pero esta idea que se había dicho que, bueno, se parece, no se parece, recuerdo que cuando lo investigué, es que el parecido no es una mera copia, es que es casi una copia milimétrica. Es decir, con menor calidad, porque son canarias del siglo XIX, no el mármol, es decir, no tenemos el mármol blanco de Carrara, no tenemos el mármol verde de Porchera, no tenemos los ángeles volantes que costaron un auténtico fortuna. La parroquia tuvo para este tabernáculo en Otava 40 años, el reparo que costó. Imagínense lo que costó esta pieza, ¿no? Pero el retablo de Telde nos aventuramos a pensar de que su encargo está dirigido en la Otava. Porque fíjense, es que los capiteles son muy buenos. La talla que tienen los capiteles de los medios tabernáculos de Telde son muy atractivas y no es producto de alguien que no copia la distancia. Podría especularse, como se ha hecho alguna vez, de que este retablo, este tabernáculo, medio tabernáculo de Telde, pueda deberse a
en algún momento una participación puntual de Fernando Esteban, ya sea en el diseño, ya sea en la concepción, porque tiene elementos suficientes para pensar en esta idea. Repito, el tabernáculo estaba en la Capilla Mayor hasta 1867. Ese año, a raíz de la revolución previa a la revolución del 68, de los aires liberales, deciden que la parroquia tenía una imagen muy antigua, ya está reformando el techo, ya estaba el cancel, las torres y demás, y quieren quitar el retablo flamenco. El retablo de Fernández Calva se desarma, las esculturas quedan en la parroquia un tiempo y luego van a Valsequillo. El retablo de pincel de la oración de los pastores, que está en esta capilla, se entrega a la familia del Castillo, que no lo dona la parroquia hasta 1980. Y para cubrir el vacío de esta capilla, se decide seccionar el tabernáculo y colocar allí las demás imágenes. Por eso, no es un retablo propiamente dicho, como en ocasiones se ha planteado. Y el último aporte notable, aquí ven otro detalle, simplemente porque me he olvidado fíjense cómo los elementos de la mesa de altar, ¿lo ven aquí? Son muy cercanos al original. Estas hojas que se enroscan en sí mismos. Unos tabernáculos, que hay que decirlo, están en un estado de conservación muy precario. Y como les intento demostrar, son obras de primer nivel que conviene proteger y que conviene intervenir. Sí, las administraciones públicas de la parroquia tenemos que ponernos a trabajar también en esto. Y el último añadido que tuvo, ya con esto concluyo, son estos dos grandes cuadros de altar que se colocaron en las paredes laterales para el frontis. A medida que se renovaba la torre y se construyó el cancel, años después se colocaron allí estas dos pinturas. No sabemos exactamente a ciencia cierta de dónde vienen, pero en la documentación de la parroquia no están documentadas. Es decir, estos no son bienes que estaban aquí antes del siglo XIX. Y todo parece indicar que llegaron aquí a raíz del cierre de los conventos con la desamortización de Mendizábal. La estructura del retablo, esta que está viendo aquí, un retablo con pilastras jónicas, muy sencilla, con frontón triangular. También, en el caso de la Egipto, tiene un estado de conservación muy precario. Y son obras que conviene intervenir, porque su estado de conservación es muy alarmante. Pero si se fijan, nos encontramos con novedades. El retablo, el cuadro, contiene el cuadro de la Huida Egipto, es una pintura de gran formato que, repito, no sabemos de dónde vino, no sabemos quién lo pintó y cuándo pudo llegar a Gran Canaria, si es que en realidad estuvo aquí antes del siglo XIX. Lo que sí sabemos, y hoy se descubre, es que es una pintura que copia claramente un cuadro de Rubens grabado por Lucas Costa. Es una pintura muy importante, que existen muchas copias, pero que el pintor que lo hizo, no sabemos si el pintor en los Países Bajos o muy posiblemente en España, se hizo copiando esta estampa. Rubens fue el autor más famoso y más difundido en Europa en el siglo XVII, y sus cuadros se copiaron hasta bien entrado el siglo XVIII. Y la otra es esta, que es un cuadro muy vistoso. Yo les animo a que se fijen, porque es una pintura de mucho nivel que pasó muy desapercibida por la época de Hernández Benítez, y que cuando se restauró se descubrió la firma de su autor, que es Félix Castello, un pintor de tradición italiana activo en Madrid en las primeras décadas del siglo XVII. Lo más probable es que esta pintura llegó a tener a raíz del cierre de un monasterio de monjas bernardas que existía en las Palmas de Gran Canaria. Y lo importante no es eso solo, sino lo importante, como están viendo aquí, es que estuviese en Telde o estuviese en Las Palmas, el cuadro inspiró a Hernández de Quintana, el pintor, autor del cuadro que está en la capilla de San Ignacio, cuando pintó esta otra obra para un templo en la ciudad de Laguna. Está documentado en 1703. Si se fijan, no es igual del todo, pero el modelo de la Virgen, el sentido oferente de santos, tiene mucho que ver con esta pintura. En realidad, en este reto que hemos compartido, hemos hecho un repaso. Hemos visto qué sucede. Y mi idea era transmitirles que todo lo que sucede en este tema, todo el patrimonio, es producto de muchas historias. Y cuando venimos aquí, tenemos que contemplarlas con una mirada bastante amplia y poliédrica, porque en realidad todo lo que se conserva en la Iglesia es producto de la experiencia de fe, de los procesos históricos y de todos ustedes que hacen posible que se siga conservando a día de hoy. Nuestro reto no solo es conservar, es restaurar, divulgar, protegerlo
y tenerlo como algo nuestro, porque solo aquello que es bueno es lo que protegemos, creo, con una mayor eficiencia y con una mayor intensidad. Así que muchas gracias por la atención y buenas noches. Cuando empezamos a gestar esta jornada en una cafetería tomando café con Echedei me dijo: Lorenzo Lima tiene que venir sí o sí. Yo la verdad que no lo entendí mucho. Pues después de escucharte, ahora lo entiendo perfectamente. Muchas gracias por el esfuerzo. Yo creo que, claro, yo te vi al mediodía. A mí me extrañó a las 2:30 de la tarde, entra un chico joven, tiene un ratito de oración allí enfrente del Cristo, después se fue a la punta atrás y allí empezó a tomar nota y yo digo, no sabía que está viene de Tenerife, marcha mañana temprano a Tenerife. Muchas gracias por el esfuerzo, pero sobre todo por regalarnos esta conferencia y por ayudarnos a seguir sensibilizándonos. Creo que ha sido mucho la pena, ¿verdad? Cuánto hemos aprendido. Ahora, vaya enciclopedia. Miró el papel 2 veces, de fecha y nombre. Muchas gracias. Es muy humilde el detalle, pero queríamos tener un detalle que yo no sé si... O segundo, venga, tú mismo nombre de la parroquia, hombre. Bueno, pues muchas gracias. Queríamos tener muchas gracias, no sé por qué, porque, insisto, cuando uno trabaja en cuestiones de espacio, como usted decía antes, no todo tiene que limitarse a la gestión, divulgar, hablar, debatir, porque si alguien tiene alguna pregunta también lo puede plantear, la podemos hablar, pero esto forma parte de la esencia de nuestro trabajo. Muchas veces nos olvidamos de que el conocimiento tiene que ser más global. Y fíjense una cuestión, y ya termino, que es muy habitual. Cuando tenemos más acceso a la información a día de hoy, muchas veces sabemos menos de todo. Entonces es muy importante reunirnos y hablar, ya que siempre que la colaboración con nosotros.